¿Y la culpa de quién fue? Cuando todos pensamos que era solo un gusto raro, no se imaginan lo que ellos al comerse lo habían provocado. Semejante horror que a todos nos había impactado, ¿quién se imaginaría comerse ese animal tan extraño? Y ya por acá, en el año 2020, donde todo ya estaba muy actualizado, a un señor se le ocurrió irse al bosque de un país muy lejano a atrapar a ese animalito de color negro tan oscuro, con alas largas, que de ahí salían sus dedos. Y no hablemos de su cara, que tan espantosa era, pero no era su culpa, así Dios lo había creado. Era una noche donde ni las estrellas se habían asomado, y a la luna también pereza le había dado. Mientras el señor al bosque se adentraba, los animalitos ya estaban asustados. Era muy extraño ver a un humano y mucho más con una arma entre sus manos. Y ya se imaginaban que un desastre estaba a punto de ocurrir. Mientras el murciélaguito el vuelo había alzado para comerse una fruta que a lo lejos había visualizado, en medio del aire un disparo en su pecho lo había desplomado. Todos los demás corrieron a esconderse para no tener la misma suerte. El hombre corrió a cogerlo y en un bolso lo metió. Los animalitos, después de tremendo susto, se armaron de valor. Unos por el aire y otros en la tierra, corrieron a atacar al hombre, pero no pudieron liberar a su amigo. El hombre sacó su arma para poder defenderse y los animalitos nuevamente corrieron a esconderse. El hombre se fue alejando, con rasguños y mordidas. Cuando al fin a su casa llegó, su esposa lo curó. Descansaron unas horas para el otro día salir al mercado a vender aquel animalito. Y me he olvidado, en aquel país les gustaba comer toda clase de animales. Cuando llegó aquel hombre al mercado, todos se alborotaron por comprarlo porque jamás antes lo habían probado. Aquella mujer que lo había comprado se le ocurrió hacer una sopa. ¿Una sopa? ¡Ay! De ese animal raro. Pero ¿saben qué pasó? Ese animalito tenía un virus en su sangre y todos los que probaron de repente se enfermaron. Toda su ciudad se alarmó, ya que se contagiaba muy rápido y no sabían cómo curarlos. Ya que era una nueva enfermedad, todos los habitantes se espantaron y se alborotaron. Los hospitales colapsaron, pero lo más grave era que no solo se quedó en ese país. Aquel virus viajó con las personas a todas las partes que iban y así se contagió todo el mundo. En nuestro país, todos estábamos muy tranquilos, pensando que aquel virus no llegaría tan lejos. Todos seguíamos felices haciendo nuestras actividades y acabando el fin de semana. Era domingo, regresaba de viaje y alistaba los uniformes de mis hijos para que el lunes regresen a clases. Pero no se imaginaba que prendo la televisión y ¡boom! El notición. Virus COVID-16 está en Ecuador. Resulta que una señora vino de España y se armó el rebelión. Algunas personas ya se contagiaron y ni siquiera lo sabían. Seguían en su vida normal, pues ese virus hacía su aparición a los 14 días, con síntomas medios parecidos a la gripe. Daba una temperatura altísima, dejabas de oler, toda tu nariz se tapaba y tosías como loco. Y así, más grave se ponía, entrabas en coma, te tenían que conectar a muchos aparatos y a uno en especial que te ayudaba a respirar. El presidente del país a toditos nos puso en cuarentena para evitar cualquier riesgo o contagio. A todos nos cogió de sorpresa. Nos tocaba quedarnos en casa todo el tiempo. Usar mascarillas, teníamos que lavarnos muy bien las manos y tratar de hacer nuestra vida normal. Pero no tenía nada de normal.
Me tocaba trabajar desde casa, atender a mis hijos, mi esposo también trabajaba desde casa y eso no era lo más terrible. Las tareas que les mandaban eran muchas y a mí los informes se me acumulaban. Las primeras semanas fueron súper difíciles. Nos aburríamos rápidamente y lo más triste, en la tele solo pasaban noticias, ni un dibujito para que los niños se distrajeran y peleábamos por quien no ayudaba en casa. Una noche Martín, mi esposo, decidió hacer una reunión. Todos bajamos a la sala y nos sentamos a conversar. Llegamos a un acuerdo para hacer de nuestra vida más divertida. Martín dijo: no tenemos que enojarnos y aburrirnos. Busquemos juegos y cosas divertidas en internet. Mi hija menor, Salomé, al escuchar eso, se puso muy alegre y dijo: ¡sí! ¡Qué divertido! Al fin haremos cosas de niños. Mi hijo Alexander, ya un poco más grande, dijo: yo preferiría aprender a hacer galletas, pasteles o tal vez tardes de cine. Yo, Anita, mamá de aquella familia, cansado de todo, un día lleno de gritos, llantos y peleas. Solo senté la cabeza dándome mi aprobación. Martín, muy entusiasmado de que su idea iba a mejorar las cosas en la casa, bajó una cartulina y muchos colores y dijo: aquí vamos a hacer nuestro horario de actividades y también ayudaremos a todos en casa para que mamá se sienta mejor. Y así fue. Todos acordamos qué haríamos y en qué horario. Mientras mamá despertaba a los niños y los cambiaba, papá ya tenía el desayuno listo para todos desayunar en familia. Después del desayuno, Martín se iba al estudio a trabajar y mamá alzaba la mesa y ponía a Salomé a escuchar sus clases. Más tarde, papá salía del trabajo, almorzábamos todos juntos y era él quien atendía a los niños, ya que yo, Anita, trabajaba y Martín ayudaba a las tareas de los niños. Más tarde, cuando salía del trabajo y todos habían cumplido con sus obligaciones, nos disponíamos a disfrutar en familia y divertirnos. Así logramos cambiar nuestro día a día. Ya no habían peleas en nuestro hogar y nuestras tardes de familia eran muy divertidas. Salomé aprendió nuevos juegos y canciones que compartía con sus compañeros por las clases virtuales. Martín aprendió a cocinar y ayudar en las cosas de la casa. También aprendió a llevarse mejor con Alexander y compartían más momentos juntos. Alexander aprendió a hacer muchos pasteles, donas, galletas y hasta suspiros. Y ahora nos deleita con sus ricos sabores. Anita aprendió a tener más paciencia y tenía más tiempo para dedicarse a ella. Y como ven, este virus no era tan malo. Después de todo, nos enseñó a compartir más con nuestra familia y teníamos todo el tiempo necesario para recapacitar de las cosas malas. También nos hizo ver que muchos animalitos disfrutaban de su hábitat sin la presencia del ser humano. Tal vez el mundo solo necesitaba un respiro de todo el daño que le estábamos haciendo cuando tirábamos la basura, contaminábamos y no reciclábamos. Y ahora podemos decir, ¿de quién es la culpa?